Hola a todos, bienvenidos a la conversación de español de esta semana. El tema es arte y bueno, hay muchos tipos de arte. Podemos encontrar pintura, dibujo, arquitectura y otras muchas cosas, pero me voy a centrar en la arquitectura en España, ya que me gustan mucho los edificios antiguos y me gusta conocer su historia. Así que os voy a contar brevemente para que conozcáis la historia o algunos edificios que podéis visitar en España muy interesantes. Empezamos del siglo I al siglo V con los romanos y los griegos. El arte romano y el griego es uno de mis favoritos, me encanta. Y bueno, estos dejaron templos, teatros y acueductos, y los romanos concretamente también nos dejaron obras públicas como las calzadas y circos también. Como veis, a la izquierda tenemos el Teatro Romano de Mérida, que es muy conocido, y en la antigua Roma tenía que ver con la propaganda política de las autoridades mediante obras de teatro, es decir, no era tanto como entretenimiento, sino que para el entretenimiento los romanos preferían irse al circo. Y esto era más para los políticos para usar su propaganda. A la derecha, aquí abajo, tenemos el acueducto romano de Segovia, que también es muy importante. No sé si habréis escuchado hablar de esto, pero tenéis que visitarlo. Y se encuentra en el centro de la ciudad y fue construido para hacer llegar el agua desde la Sierra de Guadarrama hasta la ciudad de Segovia. Y el agua es muy buena, es muy pura. Y su nombre, el nombre de acueducto, procede de la unión de dos palabras latinas que son aqua, que es agua, y ducere, que significa conducir. El acueducto, lo siento, conduce. El acueducto conduce el agua. Y hay una leyenda sobre este acueducto de Roma, que es que una niña subía todos los días hasta lo más alto de la montaña y bajaba siempre con un cántaro lleno de agua, y un día, cansada de hacer eso, pidió al demonio que construyera un medio para que no tuviese que estar subiendo y bajando todos los días a por agua. Y entonces el demonio se le apareció y le concedió el deseo a cambio de que si conseguía terminar el acueducto antes de que cantara el gallo, esta niña tendría que darle el alma al diablo, y justo antes de terminar el acueducto, cuando le faltaba una piedra, cantó el gallo, por lo tanto el demonio fracasó y no se llevó el alma de la niña. Y hay un hueco que quedó en el acueducto, que es por lo que se narra esta leyenda, y ahí es donde está puesta la estatua de la Virgen de Nuestra Señora de la Cabeza, que también es una estatua muy importante y bueno, es una leyenda, como muchas otras, pero es bastante interesante y yo tampoco la conocía, por lo tanto también es nueva para mí. Y también en Gerona podemos encontrar las ruinas de Empúries, donde encontramos mosaicos y pinturas, como veis a la izquierda, también murales, cerámicas y esculturas griegas, como veis a la derecha. También es un sitio rico de este siglo. Y ahora, desde el siglo V al siglo VIII, tenemos el arte visigodo, que también estuvieron influidos por la cultura romana y construyeron iglesias, utilizando el arco de herradura y columnas y pilares como soportes. Y, por lo tanto, lo más famoso de esta época son iglesias, como la iglesia de San Juan de Baños, que está en Palencia. Palencia es la ciudad donde nació mi madre. Es muy bonita. Y bueno, se trata de la iglesia más original y española de todo el arte visigodo que persiste, y la mandó construir un rey visigodo. Y luego también tenemos la iglesia de San Pedro de la Nave en Zamora, que fue construida en los años previos a la conquista musulmana, por lo que es una de las últimas obras de este arte visigodo, y se decidió trasladarse piedra a piedra, sea muy difícil, piedra a piedra, la iglesia actual, porque en el antiguo, donde estaba antiguamente construida, se construyó un embalse, y para que no se perdiese la iglesia, porque quedaría sumergida bajo el agua, decidieron moverla piedra a piedra. Por lo tanto, en vez de construir otra,
movieron la iglesia original para pues tenerla y no perderla. Muy interesante también. Y bueno, del siglo VIII al siglo XV podemos encontrar la época hispano-musulmana, donde estos hispano-musulmanes dieron un nuevo origen a un estilo que enriqueció muchísimo nuestro patrimonio. Es decir, tenemos mucha cultura musulmana, mucho arte musulmán en España. Supongo que lo habréis escuchado, o si no, bueno, ya lo sabéis. Y dos obras muy importantes son, el primero, la Alhambra de Granada, que es un conjunto de antiguos palacios, es enorme y es precioso, que tiene también jardines y una fortaleza, y la Alhambra se levantó sobre la colina de Sabica, que es uno de los puntos más elevados de la ciudad de Granada. Y este emplazamiento buscaba, además de una situación estratégica defensiva, también transmitir que esta Alhambra estaba en la cima como símbolo y se podía ver, se podía percibir por todos y ser contemplada. Y otra segunda obra muy importante es la Mezquita de Córdoba. Yo creo que es la obra que más me ha gustado hasta entonces de España, me parece preciosa, sobre todo en el interior, es muy bonita y como veis en la foto, ahí estoy dentro. Esa foto me la hizo mi madre, fue un viaje precioso, así que os recomiendo ir a Córdoba, pero el sur de España tiene bastante arte musulmán, así que recomiendo que vayáis. Y en 2019 esta mezquita superó los 2 millones de visitantes, siendo su récord histórico, y ahora mismo es uno de los monumentos más visitados de España. Y tras la reconquista cristiana ya no es mezquita, sino que es considerada catedral, ya que es un culto al cristianismo, ya no tenemos la religión musulmana hoy en día. Y ahora vamos al arte románico, que es del siglo XI, XII y XIII, que se centró en las iglesias de peregrinación y se centra mayormente en el norte de España. Hemos pasado de ir al sur a ir al norte de España. Y supongo que conoceréis el Camino de Santiago, pues esto tiene que ver con la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia y es un culto a la religión católica, y ahí está el sepulcro del apóstol Santiago, y esto es lo que convirtió a este templo en uno de los principales destinos de peregrinación de Europa durante la Edad Media a través del llamado Camino de Santiago, y esta es una ruta religiosa que comunica, pero en esa época comunicaba, hoy en día se hace más por tema deporte o por tema de atracción cultural más que por tema religioso. Ahí no hay tantas personas que lo hagan por tema religioso, pero comunicaba la península ibérica con el resto del continente, y me parece muy interesante porque he visto que aquí en República Checa también tenéis varias señales con el símbolo del Camino de Santiago, y siempre hago bromas a todos de que por aquí, por el Camino de Santiago, a través de esas señales, puedo llegar a España andando. Y fue declarada bien de interés cultural en el siglo XIX, y en el siglo XX fue declarada también un bien cultural de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y la Catedral de Santiago yo no he ido, pero es uno de los destinos a los que quiero ir, ya que quiero hacer el Camino de Santiago. Me lo he propuesto hacerlo algún año con mis amigos, así que a preparármelo. Y también tenemos a la derecha, como veis, la Basílica de San Isidoro de León. Tengo una amiga en León y yo he visitado esta basílica, es más, la visité el verano pasado, y es una basílica cristiana y es una pieza única del mundo románico de la época, y el conjunto fue construido y engrandecido durante los siglos XI y XII, y en su origen fue un monasterio, pero además anteriormente había un templo romano en sus cimientos. Por lo tanto, primero hubo un templo y después un monasterio y finalmente una basílica. Y ahora vamos al arte gótico del siglo XIII al siglo XIV. Con el avance de la Edad Media, la catedral se convirtió en el edificio más importante por la luminosidad y los colores.
que lo podemos ver, como veis ahí, en las vidrieras, los ventanales de colores y los rosetones, que es, como veis en ambas catedrales, el círculo con vidrieras, con los cristales, los pequeños cristales. Y aquí tenemos la Catedral de León, como veis a la izquierda. Esta foto es de este verano con mis dos mejores amigas, una de ellas es de León, por eso fui ahí, pero siempre he querido ir a León, me gusta mucho esa ciudad. Y esta catedral es católica, dedicada a la Virgen María, y se encuentra también en pleno Camino de Santiago. Es decir, para llegar a la Catedral de Santiago tienes que pasar o puedes pasar por León, ya que hay varios caminos de Santiago. Y la catedral primitiva fue construida como señal de agradecimiento a Dios por la victoria frente a los árabes, y el rey cedió su palacio para construir esta primera catedral. Y más adelante se construyó otra segunda acorde con las aspiraciones de la ciudad. Y a la derecha, como veis, es la Catedral de Burgos, que también estoy con mi grupo de mejores amigos. Una catedral también muy bonita, y esta también está dedicada a la Virgen María y está situada en Burgos porque en el siglo XI Burgos fue convertida en la sede episcopal religiosa en ese momento, y el primer templo románico resultó pequeño por ser la sede episcopal, ya que era el centro de comercio y había mucho dinamismo. Por lo tanto, destruyeron el anterior templo románico y crearon la catedral gótica. En cuanto al arte renacentista, en el siglo XV y en el siglo XVI nos vamos a Madrid y a la Comunidad de Madrid, básicamente, donde nos encontramos el Escorial. El monasterio del Escorial es precioso y, como veis en la foto, muy grande. A la izquierda es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un colegio y un monasterio. Por lo tanto, tiene un montón de cosas, por eso es tan grande. Se encuentra en la localidad española llamada San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid, y el palacio fue residencia de la familia real española. La basílica es un lugar de sepultura de los reyes de España, y el monasterio está ocupado actualmente por frailes de la Orden de San Agustín. Y en el siglo XX la UNESCO declaró este monasterio como Patrimonio de la Humanidad. Es precioso y os lo recomiendo ver. La gente lo que hace es ir de ruta porque también hay bosque y hay rutas, y luego finalizas en el monasterio del Escorial o al revés, pero merece mucho la pena hacer una excursión allí. Y por otra parte tenemos la Universidad de Alcalá de Henares, también en la Comunidad de Madrid, que está muy cerca de Coslada, mi ciudad, y esta fachada es renacentista y fue realizada por un gran arquitecto llamado Rodrigo Gil de Ontañón, es muy famoso, porque hizo muchas obras en España, como la Catedral de Segovia y la Catedral de Salamanca. Se ha convertido en un emblema para la comunidad universitaria y para los alcaínos, que son los residentes de Alcalá de Henares, por su valor artístico e histórico. Y es uno de los principales motivos por los que miles de personas viajan desde todo el mundo a Alcalá de Henares, además de que Alcalá de Henares es muy bonito, tiene mucha historia. Y esta universidad y su fachada en el siglo XX fue nombrada como Patrimonio de la Humanidad y declarada como Monumento Nacional, y ha sufrido varias reformas para poder preservarla. En cuanto al arte barroco, del siglo XVII al siglo XVIII, nos vamos al centro de Madrid esta vez, donde tenemos la Plaza Mayor, que, como ya os he comentado, fue muy importante para el comercio y se fue desarrollando gracias a eso, y fue cuando la corte fue trasladada a Madrid. Y la Plaza Mayor ha sufrido 3 grandes incendios, una pena, por lo que ha tenido que ser reconstruida. Construyeron en el centro de la plaza, como veis arriba a la izquierda, la estatua de Felipe III, que fue el rey de España en el siglo XV y en el siglo XVI. Y el nombre de la plaza, esto es muy interesante, ha variado a lo largo de la historia, siendo primero la Plaza de Arrabal, y en 1873, con la República, se cambió el nombre a la Plaza de la República y también a la Plaza de la Constitución. Pero finalmente, con Franco y la dictadura, se cambió el nombre a la Plaza Mayor, y desde entonces
se ha quedado ese nombre. Es conocida como la Plaza Mayor de Madrid. También tenemos el Palacio de Buen Retiro de Madrid como arte barroco, también muy bonito. Sin embargo, su historia es un poco triste, ya que no es lo que era antes y se conserva una pequeña parte. Se edificó en lo que era el límite oriental de la ciudad de Madrid y este palacio sirvió como residencia de recreo para el rey Felipe IV y Carlos II y también para los primeros soberanos borbones, Felipe V y Felipe VI. Lo usaron como residencia oficial. Sin embargo, con el tiempo fue perdiendo su importancia, como os he comentado, ya que fue seriamente dañado durante la Guerra de la Independencia y fue demolido completamente porque no se podía salvar y lograron reconstruir algo por lo que hoy en día es mucho menor y apenas queda lo original. Ahora nos vamos al arte neoclasicista del siglo XVIII, donde también nos quedamos en Madrid. He escogido también cosas de Madrid, ya que es mi ciudad natal y Madrid tiene mucha historia, por eso pienso que si os gusta también el arte y os gusta la historia, Madrid es un buen sitio al que podéis ir para visitarlo. Obviamente no tiene playa, pero se puede visitar no en pleno verano cuando hace calor, sino a lo mejor a finales de agosto o a principios de septiembre o a principios de verano. Lo recomiendo. Y bueno, aquí tenemos el Palacio de las Cortes de Madrid, donde está el Congreso de los Diputados, que es el órgano constitucional que representa al pueblo español y está situado en la Plaza de las Cortes. Y había antes un convento en este lugar, pero cuando el Partido Progresista tuvo el poder, se tomó la decisión de construir un nuevo edificio y sustituir el edificio religioso por este edificio. Y este palacio ha sido escenario de varios acontecimientos políticos, de los más destacados de España durante los siglos XIX y XX, por lo tanto muy, muy importante, pero también ha sufrido reformas. Y el Museo del Prado de Madrid, que supongo que habréis hablado de él y aparte os lo he mencionado varias veces, que es un museo que tenéis que visitar. Y a diferencia de otros museos, este refleja los gustos personales de los reyes españoles y sus alianzas y sus enemistades políticas. Por lo tanto, no es un museo de obras y escuelas como otros museos, sino que contiene especialmente obras de los reyes aficionados al arte y muchas obras fueron creadas por encargo de estos reyes. Y ahora nos vamos al arte modernista, nos acercamos ya al final, al siglo actual, pero este es en el siglo XIX y en el siglo XX y aquí tenemos también dos monumentos muy importantes y muy bonitos. La Sagrada Familia, también habréis oído, hablar de ella, que está en Barcelona y esta basílica no ha sido todavía terminada, es de estilo neogótico y se prevé que terminará más o menos en 2026 y fue llevado a cabo por Antonio Gaudí, muy importante, y Gaudí estimaba que la construcción duraría siglos y no se equivocaba y la idea de construirla fue de un sacerdote para promover el culto a la Sagrada Familia, o sea, para promover la religión y fomentar la educación cristiana de niños y de jóvenes. Y la Catedral de la Almudena en el centro de Madrid, también muy bonita y muy importante, es también de estilo neogótico y también católica y está dedicada a la Virgen María, pero bajo la celebración religiosa de Almudena. Y Almudena es la patrona de Madrid. Por eso es uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, porque refleja la patrona de Madrid. Antes, donde está construida esta catedral, había una antigua mezquita, pero tras la reconquista cristiana, pues ya las mezquitas muchas desaparecieron y Almudena toma su nombre de la palabra árabe de Almudaina, que significa ciudadela. La catedral está ubicada en el centro histórico de la ciudad de Madrid, como os he comentado, y la fachada principal se encuentra frente al Palacio Real. Desde su apertura, la catedral está muy unida a los actos de carácter religioso de la familia real española. Y para finalizar, tenemos el arte contemporáneo del siglo XX y del siglo XXI, donde los edificios más emblemáticos son rascacielos, sede de importantes y grandes empresas, y a la izquierda tenemos las Cuatro Torres. No sé si
habréis oído hablar de ellas, pero son muy importantes en Madrid. Las cuatro torres son visibles, siempre desde las alturas se ven las cuatro torres de Madrid. Son las típicas fotos que mucha gente sube a las redes sociales con el atardecer. Y es un parque empresarial junto al Paseo de la Castellana, en el barrio de La Paz, en Madrid, construido sobre los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, del equipo de fútbol. Y ahora tiene el nombre de las cuatro torres Business Area y son cuatro rascacielos, como veis en la foto, que son los edificios más altos de Madrid hoy en día y de España también. Y cada torre tiene su propio nombre. Una es la Torre Espacio, la otra es la Torre PwC, la otra es Torre de Cristal y otra la Torre Cepsa. Y cerca de estas cuatro torres viven mis tíos, por lo tanto siempre cuando al principio no sabía dónde ir al bajarme del metro, siempre me guiaba por las cuatro torres. Y finalmente la Torre de Madrid. Esta fue proyectada por dos hermanos como encargo de una compañía inmobiliaria y fue durante unos años el edificio de hormigón más alto del mundo y hasta que se terminó la torre de telecomunicaciones, también fue la torre más alta en España, pero hoy en día ya no. Y se encuentra en la Plaza de España y es un edificio también emblemático, un rascacielos muy importante y aquí se encuentran viviendas y oficinas, ambas cosas. Bueno, hasta aquí es todo. Espero que os haya gustado mi vídeo y hayáis aprendido cosas nuevas sobre qué visitar en Madrid y sobre estos edificios interesantes. Espero que os resulte de ayuda cuando hagáis una visita por Madrid. Y bueno, siempre puedo ser vuestra guía también y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.